Este espacio. En este momento deben de estar viendo la presentación, me confirman si es así o si tenemos algún problema con ello. Parece que todo está en orden. Súper. Perfecto, sí, ahí se ve bien. Vamos a iniciar. Colegas, es un gusto para nosotros estar en este espacio y poder compartir con todos y todas. Este es una actividad que se puede ver como una antesala de un taller que vamos a hacer más adelante, un taller robusto, interesante. Al final de la intervención les vamos a contar un poco de en qué consiste el taller y le vamos a dar más detalles de la invitación, pero el solo hecho de estar acá y en la inscripción, con esa información nosotros posterior les vamos a enviar tanto el material de hoy como la información para participar en el taller. Hoy vamos a estar hablando con César Niño de la Universidad de La Sabana y también integrante de la mesa de trabajo en STEM y Salud. También con mi persona, Jaime Andrés Carmona de la Universidad de Antioquia e integrante de la mesa de trabajo en STEM y Pensamiento Computacional. Vamos a hablar sobre un tema que está generando mucha controversia o en lo personal nos parecía a nosotros frente a ese rol de la inteligencia artificial, nuestro rol como docentes y también el cuidado de la vida en las escuelas. Y por ende, esta charla de antesala para el taller la planteamos como ni prohibir ni celebrar. Y hay que tomar es una posición posiblemente intermedia con unos criterios muy finos que esperamos ir reflexionando a lo largo de esta conversación. Para iniciar, queremos plantear una pregunta y tiene que ver con si educamos para la vida digital o solo reaccionamos a ella. Queremos que pensemos como contexto esa situación en la pandemia. Cuando nos vimos inmersos en la pandemia, cuando habían unas indicaciones de estar cuidándonos, ¿cómo fue ese proceso con la relación en cuanto a las tecnologías digitales? ¿Cómo se convirtió nuestra vida en un proceso digital de manera constante, inmerso por obligación? Nos pueden escribir en el chat cómo se percibieron, cómo vieron eso. ¿Estaban preparados y educados o era más una reacción espontánea? ¿Qué nos pueden decir en el chat? O si alguien quiere tomar la palabra también es posible. Cuéntenos algo. ¿Cómo fue esa relación con la vida digital en pandemia? ¿Natural, compleja, fue tranquila, adversa? ¿Cómo la percibieron todos y todas? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Vemos que todas están llegando. Para quienes están integrando, estamos preguntando si frente a educamos para la vida digital o solo reaccionamos a ella y lo enmarcamos en lo sucedido en pandemia. En la pandemia, ¿cómo nos sentimos con la vida digital que se nos vio como obligados a estar allí? Tranquila, natural. Por acá vemos que Elsa menciona, bueno, saluda, estaba mencionando Sonia que había sido sobreviviendo, un asunto como un poco adverso posiblemente. ¿Qué pueden decir los demás, los y las demás? ¿Cómo fue ese proceso con la inmersión en la vida digital? Esto es vital para darle sentido a lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, a medida que vamos desarrollando pueden ir incluyendo más ideas. Posiblemente lo que se ve y de pronto hemos hablado con la mayoría de las personas es que eso fue una reacción como muy emergente de construcción de la cual no nos sentíamos como preparados para ello. Pero si analizamos como en retrospectiva, realmente hablar de educación digital y esos procesos ya llevamos una antesala importante, pero no nos fue tan natural. Y cuando las cosas no nos son tan natural, tomamos por lo general como algunas posiciones de prohibir por miedo. Sentimos de que no, la tecnología y los procesos no fueron los mismos, es mejor evitar o tratar de quitar al máximo esos procesos. Eso puede ser una posición. Hay algunos otros más optimistas. Con esa vía digital que mencionan, no, hay que celebrar, si no tuviéramos las plataformas de redes que nos favorece el Internet, no podríamos trabajar o funcionar allí. Veo que están allí, Gloria menciona que fue inesperada, desafiante en el sector educativo, por ejemplo, podríamos decir que allí de pronto fue un asunto de adverso y podría tender a no funciona y es mejor buscar otros formatos para la educación. Elsa menciona que estamos reaccionando a la vida digital porque todavía nos falta estrategias para llevar al aula. Esa es una posición mucho más positiva. Dice que no nos va tan bien, pero nos falta empezar a vincularnos, una posición un poco más de creemos que se puede hacer algo. Natalia dice, difícil, debido a que estamos
en contextos rurales y que todo fue por WhatsApp y demás. Efectivamente, unos desafíos que suponen o plantean la reflexión en las condiciones que se tienen en los diferentes contextos, en las realidades que están transversalizando. Sonia menciona que para el ambiente educativo tiende a ser complejo, pero adicional genera muchas posibilidades, también una percepción mucho más positiva. Podemos observar que a las intervenciones no hay algo como diga que sí, que es la panacea, pero allí estamos como empezando a migrar y una parte importante de estas intervenciones va justamente a lo que es lo que queremos nosotros y es, hay un punto medio y empieza por nosotros. El hecho de nosotros tener una posición mucho más conciliadora, de decir, venga, no nos fue tan bien, pero podemos mejorar, podemos hacerlo mejor, como lo mencionan, con estrategias, revisando y demás. Allí es donde queremos intencionar y reflexionar todo el ejercicio que vamos a hacer en la charla de hoy. Y vamos a tomar un punto de anclaje desde el ámbito tecnológico que posiblemente es el que de pronto nos llama más la atención o nos ocupa más en este momento y es la inteligencia artificial. Y pasa algo muy particular, a mí me parece bonito, pero desafiante también hay que reconocer, y es que la inteligencia artificial, a diferencia de otros desarrollos tecnológicos, es la primera que está llegando al aula, no por decisión del maestro o la maestra, es por una inmersión o aplicación que están llevando los estudiantes. Entonces, normalmente nosotros decimos, es en el futuro, en la medida que nos formemos, en la medida que se vaya incorporando en el sistema educativo, pero realmente no es en el futuro, es el presente. ¿Y por qué es el presente? Porque los estudiantes están continuamente siendo usuarios de esos procesos. ¿Cuánto no hemos vivido una experiencia revisando un material de trabajo, una devolución de los estudiantes? Y uno dice, este no es esa persona, este no es, maneja el discurso, los algoritmos o los símbolos que uso en matemática no son los que hemos trabajado. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde viene? Con seguridad es el presente porque lo estamos viviendo allí continuamente. Y al respecto, algunas investigaciones están dando cuenta de que las niñas, los niños y adolescentes obviamente ya vivían o convivían mejor con pantallas, celulares, tablets o computadores. También tenemos unas redes de comunicación que se redundan en redes sociales, en dispositivos como YouTube o diferentes mecanismos que viven saturando información y ahora llega la inteligencia artificial que se apoya en esas infraestructuras anteriores que mencioné y que está transformando dentro y fuera del aula. Trabajo para la casa, pareciera trabajo para la IA, ya no para los padres, para la IA. Dentro del aula estoy trabajando, parece que es una tarea también para la IA, porque toca estar uno pendientes de que los estudiantes realmente estén vinculados. Y la pregunta entonces allí no es, ¿va a llegar en el futuro? Con seguridad no. Ya está presente en nuestras realidades del aula, en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Y lo más desafiante es que no estamos de pronto con un manual o con unas indicaciones, ahora lo mencionaban, con estrategias que nos permitan abordarlo de la mejor manera. Algunos estudios, por ejemplo el de la UNESCO, plantea una posición de pronto de prohibir y menciona que aproximadamente el 40% de los sistemas educativos a nivel mundial están restringiendo o prohibiendo el uso del celular en la escuela. ¿Por qué el celular? Pues porque es el dispositivo que de pronto tenemos más a la mano, más usamos y que por ende es como el foco para que se abra ese mundo de dispersión que nos supone las pantallas o las redes. Pero esa será la posición más adecuada. En el lado derecho de la diapositiva vemos una fotografía que representa una experiencia en una institución educativa en Medellín, Colombia. El desafío que se tenía allí era trabajar a escala la programación de un carro de robótica que recorriera una ruta escolar para los estudiantes en proyección de los desafíos de la automatización y demás. Luis se hizo en el proceso con programación por bloques, como lo vemos en el computador de la derecha, a través de Microbit, con programación por bloques muy tranquilo, que no es desafiante. Y en el computador de la izquierda están trabajando con un chatbot, una inteligencia artificial, un tutor virtual entrenado para poder acompañarlos en ese proceso de aprendizaje de cómo trabajar con los bloques. Aquí la inteligencia artificial se volvió como de pronto una herramienta para no hacer el trabajo. Yo creo que no. Tenía un valor agregado allí. ¿Cómo ese tipo de experiencias podemos repensarlas? Ese tipo de experiencias cuestionan un poco ese prohibir. Obviamente no digo necesariamente celebrar, pero sí nos pone como en ese dilema.
que muchas veces nosotros nos vemos como sometidos o reaccionamos ante el prohibir, como lo mencionaba ahora, el 40% de muchos sistemas educativos. Y con seguridad hay argumentos de fondo. No queremos decir que no, que se estén desconociendo, que estén haciendo de manera arbitraria. No, posiblemente hay argumentos, pero bloquear el celular, frenar la inteligencia artificial o cerrar la puerta a todos esos desarrollos tecnológicos digitales también es reducir, si bien reduce ese riesgo inmediato, no podemos negarlo, también es coartar la posibilidad de enseñar a vivir con la tecnología. Entonces aquí hay que mirar con pinzas. ¿Se prohíbe? ¿Qué se prohíbe? ¿Cómo? ¿Para quiénes? Hay que empezar como a tomar con más filigrana esos elementos. Pero por el otro lado, de pronto están los más entusiastas con seguridad, los mensajes que participaban en el chat, ninguno era un entusiasta de esos como que la inteligencia artificial o la tecnología es la panacea. No, no van a resolver los problemas educativos por sí solos. Si bien hay que aprovechar la tecnología, con seguridad es algo que está allí para todos y todas y que podemos apoyarnos, pero no podemos negar esos efectos en el bienestar. Ojo, podemos hablar de efectos también en lo cognitivo, en los aprendizajes, pero hoy nos vamos a centrar en el bienestar. Y es que sentimos, cuando hablábamos con César en esta proyección de la conferencia, que ese dilema, esa dualidad, pareciera más de orden de pronto de políticas públicas o de otras instancias donde no están considerando como un punto intermedio. A mí me gustaría que de pronto pensáramos cuál es ese punto intermedio en el proceso educativo. ¿Quién ustedes consideran que está allí en el punto intermedio, pensándose el aprendizaje, pensándose el cuidado de la vida de los estudiantes en el centro escolar? ¿Quién podría ser? ¿Quién me dicen en el chat? Ese punto intermedio a quién le corresponde y que constantemente está tomando decisiones, como decimos coloquialmente en Colombia, como en caliente, como en lo que se va presentando tomo decisiones y voy reaccionando, no puedo prohibir, no puedo celebrar, me toca resolver. Cuáles son esos actores que están allí? ¿Qué me podrían decir en el chat? ¿Cuáles ustedes consideran que es ese rol? Posiblemente los y las maestras, que están allí avanzando, tomando decisiones frente a cómo están funcionando sus desarrollos tecnológicos, si funcionan, no, en qué aportan, los cuidados. Vamos a continuar en las siguientes diapositivas en la voz de César, analizando qué cuidados, qué desafíos tenemos frente al cuidado de la vida de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros en los centros escolares. Gracias, Andrés. Buenas tardes para todos. Pues yo voy a lanzar a responder la inquietud de Andrés para conectar. Esto será un asunto de mucha corresponsabilidad y con lo que hablaremos ahora, pues daremos como los argumentos para dar cuenta que todo lo que compete en el contexto en el que nos estamos moviendo hoy en día en el contexto escolar, pero o en el contexto educativo en los diferentes niveles pues implica una responsabilidad compartida. Por supuesto, entre más pequeños, pues la responsabilidad va a tener un papel fundamental, como dice Sonia por acá, la familia, las directivas escolares. A medida que vamos creciendo en el nivel educativo, pues las responsabilidades van cambiando y se van asumiendo otras desde otras perspectivas, digamos que de mayor responsabilidad quizás con los más grandes, los más jóvenes a nivel universitario y demás. Pero pues los temas educativos sabemos que, y los temas de salud, de bienestar, de cuidado, pues son un asunto de corresponsabilidad. Y pues ante este contexto, Andrés arrancó poniendo una situación que fue para nada extraña a ninguno de los que estamos aquí, porque ahí sí creo que a todos nos implica. Fue un contexto que nos hizo ver vulnerables como somos como humanos, ¿no? Que fue el contexto de la pandemia, de una pandemia que pues a todos de una u otra manera nos afectó, nos incidió y que nos movió mucho nuestra dinámica cotidiana, en lo social, en lo familiar, en lo laboral, incluso en nuestra propia salud y por supuesto en esa relación que establecemos en los contextos educativos. Y por ello, y con lo que estaba planteando Andrés, pues es un contexto que no dejó de pasar, es decir, ese contexto que es tan incierto, que puede ser ambiguo, este tipo de contextos que hoy en día se habla como estos contextos buca o contextos BANI, que son complejos. Pues cuando hablamos del contexto educativo y cuando hablamos del contexto que tiene que ver con el bienestar integral, o si se quiere hablar de salud, o si se quiere hablar de cuidado, pues sabemos que es un contexto que implica mucha
participación, muchos sectores que estén involucrados y muchos actores que se involucren en ello. Porque pues todo lo que estamos viviendo en este mundo hiperconectado, hiperinformado y al punto que hablamos hoy en día, ¿no? De infodemias, de infoxicación, de infocracia, o sea, todo lo que circula información y más que se genera nueva información con estas herramientas que Andrés estaba planteando de entrada con la inteligencia artificial o con las diferentes metodologías que se tienen, pues es un mundo que está cambiando día tras día, ¿no? Y entonces hay que sentarse desde diferentes orillas, desde diferentes campos de conocimiento a conversar. Andrés desde la ingeniería y por este lado desde el campo de la salud. Entonces, ¿y qué estamos haciendo aquí, no? Y aquí es lo que nos estamos confrontando o aquí es lo que nos estamos acercando frente a estas circunstancias actuales. Y los desafíos, pues los estamos encontrando, creo que no solamente con los estudiantes en cualquier nivel educativo, frente a los temas de aprendizaje, atencionales, de concentración, del desarrollo de pensamiento. Alguien lo escribía ahí en el chat también, de pensamiento crítico, de pensamiento profundo, de pensamiento visible, sino también en el tipo de relaciones o interacción que tenemos en esos contextos educativos, ¿no? Cómo generamos vínculos, cómo establecemos relaciones, cómo nos permite comprender los diferentes procesos de los demás, nos ayuda a ser empáticos, nos ayuda a tener ambientes de aprendizaje que sean relacionales, que sean favorables, que sean afectivos en términos de afecto, qué es lo que te afecta en términos de convivencia, que es uno de los asuntos que creo que siempre ha estado, pero hoy en día pues se sale a veces del control físico, ¿no? O sea, como de esta convivencia del espacio físico y lo tenemos que traspolar a un espacio digital porque pues ahí también está la convivencia en términos de lo que eres capaz de decir en una red social y en cualquiera acerca de alguien que puede estar en tu contexto escolar y cómo eso termina afectando o puede afectar a las personas. Por supuesto, pues lo que implica el bienestar, la salud, las capacidades de relacionamiento humano en el contexto de las emociones, en la regulación emocional, en todos los aspectos que tienen que ver con la actividad y el descanso. Sí, está, a veces este exceso de conexión digital puede generar un impacto significativo eh, a nivel cognitivo y a nivel del descanso físico, propiamente dicho por la exposición excesiva a pantallas y pantallas de todo tipo, no solamente los celulares, sino los televisores, los computadores, bueno, a los cuales estamos expuestos. Y eso pues implica establecer como dice por ahí una canción, a qué dedicas el tiempo, ¿no? A qué dedica el tiempo libre, o sea, cómo es que se está invirtiendo el tiempo hoy en día, al punto que se está hablando, y no sé si lo hayan escuchado, como de esa pobreza que tenemos de tiempo, ¿no? Como esa escasez que tenemos de tiempo. Y básicamente tiene que ver es un poco con la relación que los seres humanos estamos estableciendo con los diferentes dispositivos que están en nuestro entorno. Y hoy en día, pues los dispositivos que más suenan, ¿cuáles son? Pues los digitales. Sí, a los que casi que hacen parte como de un accesorio, un artefacto que está, una extensión corporal, ¿no? Que es ya vemos que las personas en todo lado, incluso nosotros mismos, extendemos nuestra mano y en nuestra mano siempre hay algo, algún objeto y por eso lo tengo aquí porque está cargando y porque estoy conectado con el internet y hace parte de, entonces ya es muy difícil como desprendernos de estos dispositivos tecnológicos o digitales y por tanto el tiempo que dedicamos a ello está siendo diferente, no es más, no es menos, sino está siendo diferente en la relación que establecemos con nuestras diferentes actividades, básicamente por esa exposición o esa, eh, eh, digamos, integración a las diferentes pantallas. Eh, ahí me escuchan. María Elena, ¿me siguen escuchando ahí? Yo te escucho bien. Ok. No sé si María Elena quiere revisar a ver si de pronto es algo de la conexión tuya. Cualquier cosa igual aquí estamos pendientes. Bueno, continuando entonces con estos elementos, pues en particular, pues hay poblaciones, por supuesto, que siempre tienden a ser más vulnerables o frágiles,
por las transiciones que se están viviendo a lo largo del curso de vida, ¿no? Y en este caso, la infancia, la adolescencia, porque están en un momento de tránsito y de desarrollo cognitivo, emocional, con una serie de, aparte de estas sobreexposiciones que tenemos, digitales, tecnológicas, sociales, en fin, pues hay una serie como de procesos neurobiológicos que están permanentemente en tránsito y que están dados o determinados específicamente por lo que el contexto mismo está incidiendo, e influyendo. Entonces hay un paralelo entre estos procesos como de recompensa inmediata que implica unos procesos como de reconocimiento social que, que siempre es la celebración, de pronto como cualquier cosa que hagas bien, como que se le dice a los niños, o sea, uno no se tiene que acostumbrar o no tiene que formar a los estudiantes o a sus hijos en términos de solamente validar o estar dependiendo de el reconocimiento externo, ¿no? Como de la gratificación que viene afuera, sino estar también en capacidad de aprobar y de valorar lo propio. Pero pues eso hace parte del tránsito normal. A diferencia ya en el momento de la consolidación de ese desarrollo cognitivo, donde se comienzan, bueno, se seguirá dando a lo largo de la vida, pero el proceso de consolidación de las funciones mentales superiores, de las funciones ejecutivas, estas funciones que nos ayudan a establecer la relación con el contexto y con el entorno en el cual estamos interactuando permanentemente, que nos ayuda a controlar nuestras emociones, a regular nuestros impulsos, a establecer pues una relación, llamémosla sincrónica, una relación resonante con el contexto que nos está moviendo y que nos ayuda justo como a tomar diferentes perspectivas, a adaptarnos a los cambios y que en ese proceso pues estamos permanentemente todos los seres humanos, pero en esa transición de la primera infancia, la infancia, adolescencia, pues son ellos quienes van a estar siempre más expuestos a, y por eso quizás esta idea de, pues será, o sea, cualquier extremo es, o sea, todo lo tenemos que restringir, porque uno diría, pues si no fuera por la tecnología, pues no estaríamos aquí conectados de Perú, de Medellín, mencionaron de Manzan, Marín. Marinilla y de otros tantos lugares, pues gracias a la tecnología hoy tenemos también unas posibilidades de encuentros, pues interfronterizos bien amplios, ¿no? Globales, y aparte de eso otra cantidad de alternativas de solución en diferentes campos. Pero pues en exceso, esto genera también un impacto significativo. Andrés mostraba también una experiencia concreta en un contexto educativo, haciendo uso de tecnología para resolver problemáticas en un contexto en particular. Y tampoco es del otro lado, ¿no? Como ni restringimos, pero tampoco pues vamos a dar un premio a aquellos eh, sujetos que tienen una serie de habilidades cada vez más pequeños, porque hoy en día yo me sorprendo de ver niños menores de un año, que es increíble, que tienen una habilidad táctil muy fina para manipular los dispositivos electrónicos, pero pues eso no se da porque ellos los compraron, ¿no? Pues es gracias o por alguna razón, porque las familias, los cuidadores, quienes están a su alrededor, pues usan esos dispositivos para disponer justamente a los niños frente a ellos y pues desarrollan una serie de habilidades. Entonces uno dice, bueno, pero pues ese es el medio de celebrar la primera infancia, que los chicos estén más, entre más pequeños, más rápido se van a conectar. Pues bueno, eso será parte como de todas estas discusiones. Ahí si quieres seguir adelante con la otra. Y esto pues nos pone en una de las funciones mentales superiores, ¿no? En una de estas funciones ejecutivas que es la memoria de trabajo. Como también esta idea de las multitareas, ¿no? El multitask, que estamos como cada día más acostumbrados a que estás conectado a tantas cosas al mismo tiempo y a todas tienes que responder con la misma capacidad de fluidez, precisamente porque estamos sobreexpuestos, estamos hiperconectados, hiperinformados, y eso termina generando es un proceso de saturación en todo sentido. Y esto es una de las cuestiones que uno tendría que comenzar a revisar.
en términos de la regulación del tiempo, en términos de el establecimiento como de límites o de capacidad de toma de decisiones frente al uso de los diferentes dispositivos o de las diferentes tecnologías que también están sobredemandando más hoy en día en el contexto educativo y cada vez entre más grandes, pues más, como lo son las herramientas de inteligencia artificial, sin eh, digamos que sin un filtro, sin un control ético, justo también de lo que son estas herramientas, que pueden aportar un montón de cosas para resolver problemas en la cotidianidad, pero que también que pueden delegar muchas de las responsabilidades que como estudiantes, como académicos, pueden estar establecidas en ese contexto educativo, ¿no? Entonces, estos elementos que están, o sea, nos están poniendo en el contexto un desafío bien importante para ver cuáles son esas responsabilidades que tenemos que asumir frente a las dinámicas escolares o a las dinámicas educativas. Siguiente. Y otro de los elementos que hay que tener pues, en consideración es que Andrés sabrá muchísimo mejor de esto y ahora quizás conversará de ello, pero ya lo puso al comienzo y es que pues la inteligencia o las inteligencias artificiales justamente lo que hacen es como leer, y no solamente las inteligencias artificiales, ¿no? La industria que crea todo esto, pues hace movilizar la capacidad de los seres humanos no para tomar decisiones, sino para enganchar. Entonces te aparecen en las redes sociales una serie de intereses que te los va rastreando justamente esos algoritmos para poder vincularte permanentemente y no soltarte. Como que, y esto se da con este tipo de consumo, ¿no? Con consumo de información, consumo cultural, consumo alimentario, consumo de prácticas de cuidado, el mundo del, por ejemplo, de la actividad, del ejercicio, del fitness, pues también se conecta por ese lado el mundo de la música como consumo cultural y otra cantidad de elementos que están justamente ligados a esta capacidad como de que tienen las tecnologías de conectar con y crear una serie como de necesidades en cierta medida como innecesarias, como falsas, porque están dadas por lo que tú estás buscando permanentemente, ¿no? Y que no paras. Por eso este como que se vuelve infinito y que nunca termina y que si no estás con un punto de regulación personal o si no tienes a alguien que te acompañe en ese proceso, no que te limite, te restrinja, sino que te acompañe en ese proceso, por lo menos te promueva la reflexión ética hacia, oye, y esto que a lo que le estás dedicando tanto tiempo está siendo suficientemente importante para atender o desatender cosas que deberías estar prestando más tiempo en tu contexto educativo o personal o familiar. Y eso pues implica un desafío para todos. Por eso no es un asunto solo de las familias, los profesores, los estudiantes, los directivos, los políticos, los tomadores de decisión, sino que es un asunto de todos porque esto se tiene que analizar desde lo micro hasta lo macro, o sea, desde el caso particular que tienes en el colegio, en la universidad, en el jardín, donde trabajes, hasta el contexto donde se toman las decisiones de política pública, de inversión, del gasto público, porque eso tiene una implicación significativa en las dinámicas más cotidianas. Siguiente. Y pues bueno, aquí se van viendo muchos impactos en diferentes campos, pero quizás uno de ellos que es, por lo menos se ha identificado de manera, creo que muy relevante, no solamente aquí, pero lo voy a decir, en el marco de la red STEM Latinoamérica, creo que uno de los llamados que siempre se nos han hecho y de invitación a la mesa STEM y salud es que estamos trabajando en temas de bienestar socioemocional, de salud mental porque esto pues está llevando a una serie como de desequilibrios, como de rupturas, como de fracturas en los vínculos, en las relaciones, en la conexión con otros, en la capacidad de tomar decisiones, de autorregular, o por el contrario de el manejo de la información de otros que termina afectando por acoso, ciberacoso, diferentes compañeros, personas del contexto en el que se están. Y sabemos que uno de los indicadores en salud mental, por lo menos en el informe Mundial de Salud Mental que salió en el año 2022 de la Organización Mundial de la Salud, pues la ansiedad y la depresión son estos trastornos principales que aparecen cada día más, se hacen mucho más evidentes y en particular en estos grupos poblacionales donde
hemos dicho como todos somos como seres humanos, somos vulnerables, ¿no? Pero hay unos seres que son más frágiles, que son más vulnerables y que requieren una capacidad de acompañamiento y de cuidado de otros que los ayude a proteger, que los oriente en la toma de decisiones, y que finalmente pues eso permita repercutir en el control de sus actividades, de su vida, de sus intereses académicos o inclusive extraescolares, para poder tener una regulación de los tiempos que les permita también trabajar sobre su dinámica misma de cuidado, de cuidado de sí. ¿Sí? Porque vemos niños que están agotados o jóvenes que están agotados a las 7 8 de la mañana, pero precisamente es porque no han dormido lo suficiente por estar hiperconectados en los diferentes dispositivos. Y pues también hay que decir que aquí esto no es un asunto solo de los estudiantes que los afecta a ellos, sino que también a todos nos puede estar pasando lo mismo porque estamos en un mismo contexto, o sea, no estamos en contextos ajenos a los que ellos viven como niños o como jóvenes o como estudiantes, como profesores, como directivos, como investigadores, como ciudadanos, estamos en un contexto que es así, en una era que es digital y que tenemos que ser ejemplo, ser modelo de esas decisiones frente a la regulación de las herramientas, de la tecnología y los diferentes dispositivos. Y este es otro de los aspectos que mencionaba hace un momento, porque si bien antes, y no es que haya desaparecido, ¿no? Digamos, lo que se ha llamado una de las formas de violencia escolar más sonadas, que es el bullying o el acoso escolar, pues ya no está solamente en el contexto físico, en el entorno físico, en la presencia sincrónica física, sino que también está en estos espacios digitales. Entonces se ha salido de estos lugares, como se ha deslocalizado, ¿no? Como que se ha ubicado en diferentes espacios que a veces se vuelve más invisible y se vuelve más difícil de regular, de controlar, de actuar frente a ello, porque aparece pues este ser anónimo que, que se vuelve casi que indescriptible y que no es fácil de ubicarlo. Y por tanto, pues el proceso formativo es fundamental porque leían en algún lugar esto que no eres capaz de decírselo a otra persona de manera presencial, pues no deberías ser capaz de escribírselo en la red, o sea, no lo deberías publicar, no lo deberías decir. Si estás en capacidad de decírselo personalmente o se lo has dicho, pues posiblemente estés en capacidad de decirlo de manera escrita. Pero cuando se hace público, como todos estos medios digitales, eh, pues estás afectando, puedes llegar a afectar a otras personas sin medir muchas veces el alcance o las consecuencias que esto tiene, ¿no? Y esto hace parte de esas funciones mentales superiores, ¿no? Como esas funciones ejecutivas. O sea, si tú no tomas perspectiva y no mides las consecuencias de tus actos, no, es que fue solo un mensaje de WhatsApp, no, es que yo solamente publiqué hice un post en la red que maneje, en TikTok, en Instagram, o simplemente me inventé una figurita con la cara de esta persona, con una herramienta de IA y lo publiqué siendo esta persona, pero pues esta persona se vio afectada básicamente por su contexto, por su contorno físico. Y eso, si no se regula, si no se mide la consecuencia, pues es una de esas competencias ciudadanas que más hoy en día nos está afectando. Y pues ya creo que en el contexto latinoamericano y varios de los que estamos de pronto por aquí, que estamos en Colombia, tan a portas a lo político, pues nos damos cuenta que la política está muy pegada a las emociones y está muy pegada a lo que tú seas capaz de generar en una red social. Porque hoy en día muchos políticos se terminan eligiendo es por esta circulación de información, verdadera o falsa, o circulación de información a través de las diferentes redes. Entonces, en el contexto escolar, pues no es restringir el uso de las redes, sino, oye, si te llegó un mensaje por WhatsApp, ¿por qué lo reenvías de una y no evaluar de dónde viene la fuente? ¿Sí? O por qué no piensas mejor si es relevante, es pertinente, es prudente que tú digas esto en un grupo, en una red, en una pantalla, porque te puede afectar también indirectamente a ti. Y esto se vuelve como parte del día a día, ¿no? Y se vuelve tan cotidiano que los seres humanos nos habituamos a estas prácticas, las normalizamos y no vemos la incidencia, porque así como a veces puede ser invisible para el efecto que tiene, pues es invisible las consecuencias que trae con las demás personas. No se alcanzan a ver hasta que otra persona detona
desafortunadamente en casos muy trágicos también por circunstancias asociadas a esto, ¿no? A esto que pasa como tras bambalinas, a esto que pasa detrás de las pantallas y que genera un impacto significativo. Siguiente, y creo que ahí vamos a conectar nuevamente entonces con Andrés. Y pues esta cuestión con las redes no es, o con lo digital o con las tecnologías, pues no es un asunto, digamos, que esté fuera como de este espectro de la taxonomía nosológica. Eso suena extraño, de la clasificación de las enfermedades. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha ubicado el uso inicialmente de los videojuegos, que llegó a tener un impacto significativo. Aún, por ejemplo, lo de las redes sociales no está formalmente diagnosticado, pero sí hay una disposición bioquímica a que genere una serie de comportamientos que se vuelven adictivos precisamente por la cantidad de horas, la cantidad de tiempo que estás conectado, que estás, por eso se llaman dispositivos electrónicos, ¿no? Porque disponen a la atención de la persona, del estudiante, del profesor o de quien sea, lo dispone y dispone toda su atención, todo su tiempo frente a las diferentes pues, aplicaciones, pantallas a las cuales se tienen uso. Y pues esto genera un impacto en la salud principalmente, uno diría como en la salud mental, en este bienestar socioemocional, pero por supuesto también en las cuestiones que tienen que ver con la condición física, con la actividad física, el comportamiento sedentario, que se está pues volviendo como pan de cada día precisamente por el tanto tiempo estar conectados a los dispositivos electrónicos. Entonces, estos son elementos pues de contexto, varios de esos elementos de contexto que como que nos dan un punto como de amarre para decir, venga, y cómo podemos integrar justamente lo que se trabaja desde las tecnologías, desde el pensamiento computacional, desde todo lo que vienen haciendo en diferentes frentes para que de manera corresponsable, intersectorial, pues sigamos buscando alternativas de solución ante este contexto inmediato, permanente y continuo. Bueno, y aquí yo cerraría, creo que en esta cierro, ¿cierto, Andrés? Con relación a que esto nos impacte de manera distinta, ¿no? Y esto es una mirada que en salud cada día se ha vuelto más evidente, es hacer mirar cómo se distribuyen desigualmente estas condiciones. Por supuesto, ya lo he dicho, no es lo mismo cómo se afecta a un adulto que está en su contexto laboral o como rol, como profesor, como directivo, a los más pequeños. Pero también entonces ahí podríamos comparar los más pequeños, pero no es lo mismo los más pequeños en la escuela rural que mencionó una de las participantes, que aquí no veo el nombre, a quien de pronto está en el contexto urbano. Y no solamente por la disposición o el acceso a la conexión, ¿no? Sino por el contexto sociocultural en el que está. De pronto en lo urbano se puede ver más afectado precisamente o viceversa. Entonces, hay una distribución que es desigual de esta vida digital, de esta era digital, porque incluso pues no todos tendrán el mismo acceso. O hablar de restricción de acceso, eso fue muy evidente durante la pandemia y creo que quien participó aquí en el chat dijo eso, ¿no? O sea, como, pues bueno, conéctate de tu casa, sí, pero ¿cómo si no tengo internet? ¿Cómo si no tengo dispositivos electrónicos? ¿Cómo si no hay señal? Y entonces, estas condiciones de edad, de ubicación geográfica, del contexto territorial, sociocultural, pues también hace que la distribución sea distinta. En términos de este sistema sexo-género, también cómo se afectan, principalmente, por ejemplo, si estamos pensando en temas de acoso, ciberacoso, más el bienestar de las niñas o de las estudiantes o de las adolescentes, que implica justamente tomar medidas que sean diferenciales con relación a ello. Y con esto pues miramos cómo podemos conectar desde lo que pues aquí como buscamos provocar y llevar al taller que se desarrollará ya en unos 2 meses en el quinto encuentro. Y ahí le doy paso a Andrés. Gracias, César. Tal como lo vimos hasta este punto, César lo presenta de manera muy clara y directa. En ese dilema de prohibir o celebrar, hay muchas cuestiones que están en juego y por tanto pensar
qué va a pasar con toda esa vida digital o todos esos desarrollos tecnológicos no es tan fácil de predecir. Por un lado, tenemos todos los desafíos a nivel del desarrollo humano per se, que implica también tener una conciencia qué edades ir conectando y demás. También reconocer que las tecnologías en algunas ocasiones no es que tengan un uso específico para de pronto el marketing y demás, pero las dinámicas con que se están implementando empiezan a generar, por ejemplo, una lógica de una suerte de adición. Entonces uno dice, no, allí estamos generando un asunto adverso. Tenemos que quitar, prohibir, no permitir que llegue. Pero está también el otro lado de celebrar por todo lo que le permite también a las personas de interacción social, todo lo que nos posibilita, lo que ¿qué hubiera sido de nosotros en pandemia sin la plataforma o toda esa vida digital que tenemos a disposición? Un gran desafío. Sí, sí, contando con ella fue un desafío, ahora sin ella, ¿cómo sería también? Hay muchas cosas que están en tensión y poniendo en conflicto. Entonces, predecir qué va a ser el futuro, difícil por todos estos elementos. ¿Cuál es la invitación? Como lo decíamos al inicio, un punto intermedio. Y ese punto intermedio nosotros lo pensamos desde el prototipado. ¿Qué podríamos pensarnos con ese prototipado? Imaginar, ensayar, ajustar, en esencia, convertir el aula en un laboratorio del futuro que queremos habitar. Ahora lo mencionaban en el chat, creo que fue una compañera Catherine o la que me mencionó, bueno, Natalia, ya vi el mensaje. Natalia mencionaba establecer acuerdos y mantenerlos. Es algo que ella imagina y posiblemente está ensayando, ajustando, poniendo en escena. ¿Qué otras cosas nosotros podemos empezar a prototipar en nuestras aulas? ¿Qué podemos hacer para poder establecer ese punto de equilibrio? Y allí el docente es vital. ¿Por qué el docente es vital? Porque en ese punto intermedio, como lo evocaba al inicio, en caliente, como que de manera muy espontánea, nos toca resolver. ¿Y cómo podemos resolver? Diseñando. El cambio llega, si bien por política, sin lugar a dudas, también por las plataformas, por ejemplo, la inteligencia artificial como está llegando al aula, pero debemos tener muy claro que los docentes somos, los y las docentes somos los que tomamos la decisión de cómo habitar la tecnología y también cómo vincularla a nuestros procesos educativos. Podríamos asumir que hay dos roles. Uno neutral, pasivo, podríamos pensarlo así, que es el usuario de tecnología quien recibe la herramienta ya determinada o delimitada por otras personas, la toma, reacciona frente a ella de pronto bien, mal, de pronto desde la prohibición, de pronto desde la adopción o celebrar lo que tiene las potencialidades y tiende a trabajar mucho en solitario, como que bueno, me toca hacerlo porque toca, lo hago. Pero también está ese otro rol que es un poco más activo, propositivo, que es el que pensamos relevante para ese ejercicio de prototipado y es el diseñador de futuros. Es él o la maestra que reconoce su territorio, lee la realidad del aula que tiene y frente a eso toma decisiones con criterio pedagógico y también tecnológico. ¿Qué tecnología podría ser más adecuada, pertinente para mis estudiantes? ¿Qué está allí sucediendo? Y por supuesto crea y comparte con otros docentes. Pensarnos que hacer estos procesos aislados, sin lugar a dudas, puede ser un gran error, porque a través de dialogar con el otro, por ejemplo, ahora Natalia nos compartía esa idea de establecer acuerdos y mantenerlos en el tiempo como un asunto primordial y vital. Yo es algo que me llevo y lo pienso también empezar a implementar con mis estudiantes en el nivel de escolaridad donde yo me encuentre. Tenemos desafíos en en la educación superior, trabajando investigación, estudiantes que con IA escriben reportes ante proyectos y sabemos que no queda nada. Estudiantes que la tarea en el sistema escolar que se le deja para la casa la hace con IA, llega y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? Es algo que depende de política pública con seguridad, ¿no? Y allí es donde asumir ese rol como educadores, no solamente transmitir posibles verdades o cuestiones, realidades predeterminadas, es importante abrir como caminos al conocimiento y al cuidado. Están los dos en tensión. Nosotros en esta charla, como ustedes lo pudieron observar, vamos más al cuidado de la vida porque es el énfasis, pero el conocimiento es un asunto que posiblemente amerita otras discusiones posteriores y donde debemos también centrar mucho la atención. Pero acá es ese asunto de cuidar al otro desde el ámbito socioemocional. Casos donde vemos que la inteligencia artificial ha funcionado. Ahora se mencionaban como asuntos de pronto dan unas condiciones de complejidad, las notificaciones, las alertas constantes que se generan. ¿Cuántos no nos ha pasado que nos vamos a acostar?
y el celular empieza tin, tin, con notificaciones. Y uno es como que, bueno, ¿y qué pasó acá? Ya lo mencionaba César, como que también un agotamiento físico, una desconcentración, una pérdida también de unas rutinas propias están generándose allí, pero no solamente lo único que se genera con ese tipo de recursos. También es una alternativa la inteligencia artificial clave para el cuidado. Por ejemplo, en varios países en la América Latina se ha pensado esto como un ejercicio para detectar oportunamente señales de riesgo de abandono escolar. Ojo, no queremos decir que el sistema escolar no preste atención a esto, sí, con seguridad, pero también seamos conscientes que quien está al frente del aula es la persona que, además de pendiente del enseñar, del aprender, del cuidado socioemocional, también tiene que atender asuntos administrativos como cuántos me han faltado, hay que contactar a este acudiente, este estudiante está con un índice de deserción potencialmente desertor, ¿qué tenemos, cómo podemos acompañarlos? Algo que si la inteligencia artificial lo hace, nos permite ser mucho más eficientes y oportunos, pero también a nosotros descargar un poco tantas tareas que somos habitualmente responsables. Y eso generar con esas alertas o avisos oportunos a las instituciones para que puedan tomar decisiones, no cuando ya es demasiado tarde, cuando ya el estudiante no continúa, cuando el estudiante ya no puede salvar el año, ya no puede salvar el semestre, sino que oportunamente un seguimiento que le permita a uno identificar o a uno no, a la institución también hacer un acompañamiento integral. ¿Y ese acompañamiento fundamentado en qué? Con estrategias de acción muy direccionadas e intencionadas a ese proceso. Esto es algo que está desarrollándose en varios países de Latinoamérica a través de proyectos como el Banco Interamericano del Desarrollo, que está implementando procesos donde se ve que aproximadamente el 37% de potencialmente estudiantes desertores están recuperándose en los ejercicios educativos. ¿Por qué? Porque la IA está allí apoyando. Ojo, la IA no está reemplazando el cuidado. Lo que está favoreciendo son los tiempos de respuesta. La alerta pues la genera la máquina, pero el acompañamiento sin lugar a dudas lo hacemos nosotros, las docentes, los equipos administrativos y también como lo mencionaban en el chat, las familias. Ese es un abrebocas que queremos tener para lo que va a ser este taller. Como pueden observar, el panorama no está en la dualidad, sino un punto intermedio, un asunto más conciliador, lo que queremos invitarlos, ese ejercicio de prototipar, pero el prototipar no se va a dar de manera inmediata, con seguridad acá no lo vamos a lograr. Ahora vamos a abrir un espacio para dialogar, lo que ustedes viven, lo que ha sentido y cómo podemos intencionar mucho más ese ejercicio prototipado. Pero el taller es donde vamos a prototipar. Pero cuando hablábamos con César decíamos, no queremos tampoco como que lanzar, como se dice coloquialmente, lanzar la bomba y salir corriendo, mencionar los desafíos que se tienen y no brindar herramientas para poder tener como una aproximación desde ya, desde hoy, desde ahora. Si queremos empezar a reflexionar y pensar esto, ¿qué podemos hacer? En el CREA, que es un repositorio de recursos educativos abiertos, gratuito, están disponibles varios contenidos. También en el chat lo van a publicar ahora los links, pueden ustedes acceder a través de los QR, donde en el costado izquierdo vemos algunos referidos a inteligencia artificial, unos materiales para docentes y estudiantes que quieren empezar a integrar esto, a materializar algunas acciones no grandes, pero sí significativas para sus estudiantes y para uno mismo. Y en el costado derecho, el cuidado de la vida, material didáctico para todos los temas de salud, como ya lo mencionó previamente César, del cuidado, de los asuntos vinculados al acoso escolar, cómo trabajar, abordarlo, esas condiciones socioafectivas que tanto afectan a nuestros estudiantes de manera continua y regular. ¿Qué podríamos hacer? Esos materiales a través del QR lo pueden acercar, pero también ya en el chat están publicando los links para que puedan acceder a ellos. En otro espacio podríamos continuar dialogando a través del chat que tenemos, a través de de la inscripción y los correos que nos dejaron allí. Vamos a enviar todo ese material también para que lo puedan revisar y es el canal donde podemos continuar comunicándonos con todo el gusto del mundo. Pero ya dándole el cierre a este encuentro y hablando de la promesa que teníamos al inicio, que era ese taller que vamos a generar. Ese taller tenemos por título como Prototipar el futuro, la digitalidad y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Ojo, reitero, también es importante lo cognitivo, sí, sin lugar a dudas, pero acá vamos a centrarnos en el cuidado de la vida.
y queremos hacer un ejercicio diagnóstico desde el territorio latinoamericano, pero también generar como ese laboratorio de procesos, de experiencias que nos permitan a nosotros empezar a generar acciones, empezar a imaginar, a ejecutar, a generar otras condiciones. ¿Qué es? Es un espacio de codiseño colectivo. Todos y todas las personas que nos acompañen vamos a aportar y a contribuir. Es un laboratorio y como laboratorio el explorar, el experimentar, el argumentar, el analizar, el debatir son parte constitutiva de ese ejercicio. Y entre todos vamos a construir como pares, pero también resignificando el territorio. ¿Qué es lo que con seguridad vamos a evitar? Pensarnos que es un asunto vinculado a la programación porque hablamos de inteligencia artificial o programación. No, para nada. No buscamos ser un sermón de pliegos de tecnología, pues nosotros vivimos sufriéndolo para que otra persona venga a decirnos, vea, es que esto es lo que pasa. Con seguridad todos y todas tenemos claridad de que lo que está pasando en la realidad, porque estamos allí en el aula, estamos como ahí en el frente de lo que sucede. Y tampoco unos expertos hablando y hablando. De pronto hoy en este espacio, por ser como la provocación, sí nos tomamos un espacio para hablar, pero ahora justamente estamos para ese diálogo, para escucharlos también a ustedes, con las personas que están acá activas, conectadas. Pueden incluso desde ahora ir escribiendo preguntas, dudas, comentarios, reacciones. Eso es muy valioso, no solo para el taller, sino también para la conversación que vamos a generar ahora. Rápidamente, son 6 momentos del taller para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que va a suceder, que no tampoco va a ser como tan estructurado, tan pasivo. Queremos un asunto mucho más proactivo. Unas activaciones al inicio, cartografías que nos permiten darle sentido a esos laboratorios, una priorización de los diferentes retos que tengas y generar unas proyecciones y un cierre. Con eso, ¿qué estamos generando? Cada elemento de esos 6 pasos está contribuyendo al siguiente y las tensiones individuales se están convirtiendo en esos desafíos colectivos que mencionamos. No es una persona de Chile mencionando una situación, no, un equipo de trabajo de diferentes países está identificando retos que son colectivos. Esos retos, ¿cómo los empezamos a abordar y transformar desde lo que hacemos en el aula? Lo que va a quedar entonces de este trabajo, un banco de desafíos o retos que vamos a empezar a analizar o priorizar en este tipo de experiencias. Hay muchas cosas que empezar a abordar, pero por también la capacidad de las condiciones que tenemos hay que priorizar y frente a esas vamos a mirar cuáles. Vamos a reconocer fuerte o darle sentido a ese territorio, mirar también cuáles son las urgencias dependiendo del territorio. Ahorita lo mencionan en el chat. Oiga, el tema de lo rural, cómo lo estamos pensando, cuáles son los desafíos también que tenemos allí, desde el cuidado de la vida, desde la integración de tecnología, qué puede suceder. Algunos insumos para política pública, con seguridad también. En este espacio no solamente hay docentes o en el espacio del taller no van a estar solamente docentes, también responsables de política pública. ¿Y por qué no darle insumos para que se empiecen a repensar lo que está sucediendo, desde que de las voces del cotidiano, de todos y todas? Y por último, una comunidad que moviliza. Esa comunidad queremos hacer especial énfasis porque es una red de colegas que trabaja y está construyendo constantemente. Que estén acá ustedes hace parte de ese colegaje que están construyéndose. En particular o en especial mejor, queremos que piensen las mesas de trabajo regionales, César desde la de salud, en mi caso desde la de pensamiento computacional, cordialmente invitados. Somos unos espacios abiertos para que todos y todas puedan conectarse allí, dialogar, repensarnos. Temáticas como la de hoy, vinculado también de pronto ampliando lo cognitivo, en fin, hay mucha tela que cortar. Con eso estaríamos finalizando nuestra intervención. Mencionando el prototipado del futuro, que esperamos hacerlo en conjunto, el cual se desarrollará en el encuentro de la red sin Latinoamérica. Y también en el encuentro de docentes estén más, que son 2 eventos que tienen como desarrollo en paralelo. Esto va a ser en Lima, Perú, el 20 y 23 de julio. Posiblemente ahorita escuchamos que hay una persona en Perú en el inicio. Ojalá pueda estar allí. Cuando le mandemos el correo, si tienen dudas, desean, nos escriben con cualquier duda y miramos a ver qué se puede hacer. Y este espacio ya lo abrimos para todos y todas, para que dialoguemos, reaccionemos. Hay que ir revisando, yo miro a ver cómo estamos también de pronto en las reacciones en el chat, eh, frente a los comentarios. Oh, se me perdió, se me perdió. Ah, ah, ah. Bueno, ¿qué comentarios, preguntas? Mientras yo voy resolviendo mi existencia. Sí, esto acá, dejar de compartir. Perfecto. Vamos a ver. Ahora sí perdido.
Catherine menciona cuáles propuestas se pueden implementar en el contexto educativo superior para trascender el discurso punitivo. Esa es una de las preguntas que se tiene allí. Bueno, veo que hay una conversación allí en cuanto a César y Caterine. Nos pueden enviar el link por el correo. Claro que sí, María Elena, lo vamos a enviar para, para todas las personas que se inscribieron a través del formulario. ¿Qué otras preguntas, dudas, comentarios que tengan, desafíos? Bueno, muy contento de ver nombres conocidos, Fabiola, ahorita también vi a Eliana, Francisco, y muchas personas cercanas que están acá. Muchas gracias por estar, bienvenidos, bienvenidas. Eh, bueno, antes de que vayan a créditos de otra herramienta, promover la comunicación verbal. Yo, por ejemplo, allí mencionaban sobre esa trascender el discurso punitivo de la tecnología. Bueno, de estos tipos de recursos me ha llamado mucho la atención, o estamos trabajándolo justamente ayer estaba con un colega que orientamos un espacio destinado a la formación e investigación y veíamos la necesidad de empezar a generar estrategias, incluso de publicar de pronto algo para co-crear con otras personas. Un asunto que valorábamos mucho es que no podemos desconocer el potencial que brindan este tipo de recursos como la inteligencia artificial para trabajar. Pero lo que vemos es que se está volcando la lógica del acompañamiento a otras dinámicas. Por ejemplo, usualmente uno como asesor o acompañamiento de investigación en educación superior revisa el documento y frente al reacciona, comenta, pero ahora casi que es una conversación para mirar qué tanto de lo que está escrito se corresponde con la apropiación discursiva que tiene la persona, qué tanto puede velar. Esa es una estrategia que en otras no ha funcionado. César ahí mencionó otras que tienen que ver sobre pues, lo ético y demás, la producción a mano, asuntos que están funcionando, pero estamos construyendo, son ideas que están emergiendo. Yo comparto la mía, que en particular estamos empezando a implementar mucho lo de discurso. Te leo, miro tu trabajo muy bien. Tú me estás haciendo una propuesta didáctica. Participo en una facultad de educación. Es una propuesta didáctica para enseñar matemáticas. Ven, cuéntame cómo esa estrategia está fundamental, qué es lo que has pensado, cuáles son los referentes, qué pasaría que cuando uno empieza a indagar y a dialogar, uno dice, efectivamente no hay una apropiación, no hay una evolución allí como concreta. Bueno, Antonio, muchas gracias. Posibilitar este espacio de aprendizaje colectivo. Que no podemos, también, si quieren, César, puedes también ir revisando o los demás tomar la palabra, porque de pronto me quedo mucho atorado en algunos mensajes. Si quieren tomar la palabra y verbalizar la intervención, con mucho gusto también podemos generar esa conversación allí. Gloria, se me permite. Ujú, ujú. Listo. Antonio, por lo que mencionas allí de el acompañamiento de los padres, de cómo hacemos cambiar el enfoque de consumidores y dar un paso más al uso crítico de la tecnología, hemos percibido en lo personal, siento que mucho es mostrar otros escenarios de uso donde realmente tiene la posibilidad de aportar allá pues un poco más de lo que sería solamente el consumo. Me explico. Ahora la experiencia que veíamos frente al uso, el ejercicio de robótica, lo que se procuraba dar allí con eso, con esa institución que hemos acompañado en varias experiencias, demostrar que la inteligencia artificial no solamente es como para darme la respuesta inmediata, sino co-crear con ella. Incluso hemos creado otros asistentes virtuales, otros tutores virtuales, donde se favorece, por ejemplo, el trabajo de estadística. Y que el tutor empiece, el estudiante sea, el tutor sea como una extensión del maestro y pueda interactuar con ellos. Es un asunto que se comparte ampliamente con padres, con la administración y con todos los colegas que están allí. Y se les dice las intenciones es, usemos IA. Lo del punto no es no negar, no, usemos IA, pero la IA no te va a dar la respuesta. La IA te va a acompañar de la misma manera que se hace en el aula a que logres un aprendizaje. Y esos casos van movilizando, van generando una reflexión, incluso en algunos casos llega a ser incómoda para los chicos porque me manifestaban, los y las estudiantes manifestaban, "Profe, es que no me gustó la experiencia", y uno, pero ¿por qué? ¿Qué te incomodó? Es que no me daba la respuesta, me ponía a pensar. A mí no me sirve para esa lógica de la IA. Ese tipo de sentimientos movilizan y empiezan a decir como, "Ey, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo estamos pensando en los recursos?". Bueno, Eliana, qué bueno verte por acá. Gracias por el espacio, con mucho gusto. Bienvenidos.
trascender el aula en escenarios que trabajamos con adolescentes. Totalmente de acuerdo, Eliana. Muchas gracias por el comentario. Chévere el espacio. Bueno, creo que ya hemos evacuado todos los asuntos que tenemos acá. No veo. ¡Ay, una mano levantada! ¡Qué pena! Ah, bueno, La César. mía. No, quería sumar algo con relación a lo que ya estabas mencionando. Es que creo que hay un elemento fundamental entre esto, y como volviendo al título, ¿no? Como ni prohibir ni celebrar. Y se ha dicho de pronto en lo que se ha preguntado y lo que hemos hablado acá, es que algo que creo que ha funcionado, que funciona, es cuando, esto es un desafío, pero cuando se logra me parece que funciona muy bien o nos ha funcionado muy bien. Y es el tema consensuado, ¿no? El tema de la negociación, el tema de ¿y tú qué propones? O sea, y si no es esto, entonces ¿tú qué propones? O qué harías tú? ¿O qué no te gusta? O sea, esto implica un poco más de tiempo porque como cualquier negociación, como que cada parte tiene que dar su punto de vista. Estoy hablando como docente, ¿no? Como profesor. Y digamos que trabajando con jóvenes universitarios, esto implica también un desafío, como pasa con el contexto, digamos, de educación básica o secundaria. Pero cuando se abre una posibilidad de diálogo, y de interacción para encontrar como esos intereses, esos gustos, inclusive esas habilidades, esos talentos que tienen muchos estudiantes en el uso de las diferentes herramientas que a veces desbordan las capacidades que uno tiene. Uno les dice, venga, enséñeme, pero ahí es donde yo le genero como se le genera como el interrogante de qué es lo que le estás pidiendo. O sea, no es un Google ampliado, ¿sí? No es un Google mejorado, sino cómo le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Si haces un buen ejercicio crítico, analítico, de pensamiento, de razonamiento, a cualquier herramienta, y no solamente a una, sino que además lo contrastas con otra. O sea, digamos que en cierta medida te demoras un poco más, no es por sacarlo rápido, sino que te demoras un poco más. Entonces te das cuenta que si estás analizando y si estás pensando, hay un concepto que desde la universidad venimos trabajando ya muy fuerte, que es el tema de cointeligencia, ¿no? Y es poner la inteligencia artificial al servicio pues, de la inteligencia humana, o sea, que te permite y te facilite ese diálogo que Andrés estaba planteando, o sea, qué es lo que le estás pidiendo, cómo le estás preguntando y no ante ese tipo de respuestas como de, es que me hizo pensar, pues bueno, qué bueno que te haya hecho pensar, porque ese es el ejercicio, como establecer ese vínculo en cierta medida con la tecnología que permita encontrar unos puntos pues favorables. Y creo que entonces eso implica pues la negociación, el abrir un poco el espacio y no solamente el disponer inclusive las herramientas evaluativas o el disponer las herramientas, las estrategias pedagógicas, sino por eso digo que me parece que es un poco más desafiante, pero cuando son concertados esos ambientes de aprendizaje que son democráticos, que son participativos, que son abiertos, que son dinámicos, hace que el estudiante se vincule, se conecte, porque lo hace estar como que soy parte de esto, no solamente soy un sujeto receptor de acciones digamos que se disponen para mí, sino que me facilitan también como, oiga, yo tengo otra narrativa, o sea, es también hasta más inclusivo el asunto. Sí, porque tengo un lenguaje distinto, mi lenguaje es más gráfico, mi lenguaje es más hablado, mi lenguaje es más escuchado, mi lenguaje es textual, es escrito. Y eso hace que se muestre también como esa diversidad de aprendizajes o esas formas tan heterogéneas que todos tenemos de aprender, inclusive pues también de enseñar. Pero eso implica conocer muy bien con quiénes estamos interactuando y con quiénes estamos trabajando. Sé que es muy complicado en grupos que pueden llegar a tener uno 30, 40 en universidades. Yo alcanzo a tener grupos de 70 estudiantes. Entonces hacer esto y me quedo ahí con la inquietud de Catherine cuando es, por ejemplo, virtual, educación virtual, en la que la interacción es asincrónica, pero asincrónica 100%. Herramientas que nos han funcionado son los pregrabados o son los asincrónicos, efectivamente, donde se ponen, ahí sí, asincrónico, pero el estudiante se pone en juego en un momento en particular y con un pregrabado y puede como uno identificar, esto realmente es producción tuya, de pronto con un acompañamiento la vida te dio algunas ideas, pero ya tú lo estás produciendo verbalmente, así sea sincrónico, o sea, no está no estás al frente, sino tú ya después lo ves en la plataforma y tú ves que no lo está leyendo, tú ves por su lenguaje corporal, que es una capacidad, además es una función mental superior, el lenguaje,
te da la capacidad de mostrar como qué sabes, qué has aprendido, qué has comprendido, qué has aprendido, o sea, qué realmente tienes tú. Entonces creo que hay muchas como herramientas y estrategias que entre todos podemos pues seguir como consolidando. Y cierro haciéndole la invitación para que hagan que puedan diligenciar pues la asistencia de hoy y también ahí dejarnos pues sus comentarios sobre el espacio, ¿no? Como una retroalimentación, evaluación, recomendaciones, observaciones, sugerencias para otros espacios que podamos generar posterior ya al quinto encuentro. Bueno, no siendo más, enviarles un fuerte abrazo, agradecerles el estar, el participar, el compartir. Eso es lo que nos da también significado a proponer este tipo de charlas, ¿cierto? Este tipo de conversaciones que se sumen, que dialoguen. Entonces, valorar mucho eso y de corazón agradecerles. Ya lo mencionó César, a través de ese formulario nos pueden hacer devoluciones de temáticas, de todo lo que consideren. Con mucho cariño lo recibiremos y trabajaremos en ello para poder seguirlos convocando y creando esta comunidad, esa red de diálogo que con seguridad nos va a ayudar a todos y todas a repensarnos, a tomar otra posición frente a la tecnología, de no prohibir, pero tampoco de celebrar, realmente tomar posición con criterio y poder avanzar en ese trasegar de los desafíos tecnológicos. No siendo más, les deseamos un feliz resto de tarde y nos seguimos viendo en otros espacios. Muchas gracias.